en las calles empedradas de Guadalajara, donde los mariachis llenan las noches con sus melodías nostálgicas y el aroma del tequila se mezcla con el de las tortillas recién hechas. Vivía un hombre que muchos consideraban invisible. Don Esteban Morales, de 62 años, había dedicado más de la mitad de su vida a limpiar los pasillos del prestigioso Hospital Universitario San Miguel. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo honesto, conocían cada rincón de ese lugar mejor que cualquier médico o director. Cada madrugada, cuando la ciudad aún dormía bajo el manto estrellado del cielo tapatío, don Esteban llegaba puntual a su trabajo. Su uniforme gris, siempre impecable a pesar de sus remiendos, era motivo de orgullo. No era un hombre de muchas palabras, pero sus ojos café oscuro guardaban una sabiduría silenciosa que pocos se molestaban en descubrir. El hospital atravesaba por una de las crisis más graves de su historia. Los recortes presupuestarios habían dejado vacantes varios puestos importantes, y la moral del personal estaba por los suelos. Los pacientes se quejaban constantemente del servicio, las enfermeras trabajaban dobles turnos, y los médicos parecían robots sin alma, corriendo de un lado a otro sin tiempo para la compasión que una vez definió su vocación. Fue entonces cuando la junta directiva anunció algo inédito por primera vez en sus 80 años de historia. El hospital abriría una convocatoria interna para el puesto de coordinador de experiencia del paciente. Era una posición nueva, creada específicamente para mejorar la calidad humana del servicio. El salario era tentador, las prestaciones excepcionales, y la oportunidad de hacer una diferencia real era inmensa. Don Esteban leyó el anuncio pegado en el tablero de empleados mientras limpiaba los pasillos del segundo piso. Sus compañeros de limpieza se burlaron cuando mencionó su interés. Los médicos residentes lo miraron con desdén cuando se enteraron de sus intenciones. Las enfermeras susurraron entre risas que un simple conserje jamás podría aspirar a un puesto tan importante. Pero algo ardía en el pecho de don Esteban, una llama que había permanecido dormida durante años. Por primera vez en décadas, sintió que tenía algo valioso que ofrecer, algo más que solo limpiar y barrer. Había observado, había escuchado, había consolado en silencio a cientos de familias angustiadas. Sabía cosas que los ejecutivos en sus oficinas de lujo nunca habían experimentado. La fecha límite para entregar las solicitudes se acercaba, y don Esteban tomó la decisión más audaz de su vida. La mañana del lunes 15 de octubre amaneció nublada en Guadalajara. Don Esteban se despertó antes del alba, como había hecho durante los últimos 35 años. Su pequeña casa en la colonia Oblatos, con sus paredes de adobe y su pequeño jardín donde cultivaba cilantro y chiles, era su refugio. Compartía ese hogar modesto con su esposa Esperanza, una mujer de corazón noble que trabajaba como costurera, y con los recuerdos de sus 3 hijos, ya adultos, que habían forjado sus propios caminos. Esperanza preparó café de olla mientras don Esteban se alistaba para un día que sabía sería diferente. Había pasado el fin de semana completando su solicitud de empleo a mano, con su letra clara y pausada que había perfeccionado en las clases nocturnas de alfabetización que tomó en secreto años atrás. Su esposa lo había ayudado a revisar cada palabra, cada coma, con el cuidado de quien sabe que las oportunidades como esta llegan una sola vez en la vida. Al llegar al hospital, don Esteban notó que el ambiente era diferente. Los pasillos bullían con rumores sobre las entrevistas que comenzarían esa semana. Se había corrido la voz de que más de 50 personas habían aplicado al puesto, médicos con maestrías, administradores con años de experiencia, enfermeras especializadas e incluso algunos consultores externos que prometían revolucionar la experiencia del paciente. Mientras limpiaba las ventanas del área de urgencias, don Esteban escuchó al doctor Ramírez, el jefe de cardiología, comentar con sarcasmo a sus colegas que hasta el conserje
había aplicado al puesto. Las risas que siguieron resonaron en el pasillo como cuchillos en el aire. Pero don Esteban no se inmutó. Había aprendido hacía mucho tiempo que la dignidad no se pierde por las palabras de otros, sino por las acciones propias. Durante su descanso, se dirigió al baño del personal y se miró en el espejo. Sus cabellos ya grises enmarcaban un rostro marcado por el tiempo y el trabajo, pero sus ojos brillaban con una determinación que no había sentido en años. Se alisó su uniforme y se prometió a sí mismo que, sin importar el resultado, daría lo mejor de sí en esa entrevista. La licenciada Patricia Herrera, directora de Recursos Humanos, había organizado las entrevistas por orden alfabético. Don Esteban sabía que su turno sería hasta el final, el viernes por la tarde. Eso le daba tiempo para observar para Skaker, para prepararse mentalmente. Durante los siguientes días, vio entrar y salir a candidatos impecablemente vestidos, con portafolios de cuero y presentaciones elaboradas en tablets de última generación. El doctor Fernando Castillo, un cardiocirujano con especialidad en Estados Unidos, salió de su entrevista con una sonrisa confiada. La doctora Carmen Vega, quien había implementado sistemas de calidad en hospitales privados, parecía segura de haber impresionado al comité. El licenciado Miguel Rodríguez, con su MBA en Administración Hospitalaria, prácticamente caminaba como si el puesto ya fuera suyo. Mientras tanto, don Esteban continuaba con sus labores diarias, pero con una diferencia: prestaba más atención que nunca a cada interacción que presenciaba. Observó cómo la señora García, una anciana con diabetes, esperaba horas en el pasillo porque nadie le explicaba el procedimiento. Vio cómo el joven Alejandro, de apenas 8 años, lloraba de miedo antes de su cirugía, mientras sus padres se sentían impotentes. Fue testigo de cómo la familia Mendoza pasó 3 días durmiendo en sillas incómodas, sin información clara sobre el estado de su padre, en cuidados intensivos. Cada una de estas situaciones se grabó en su memoria como fotografías que contaban la verdadera historia del hospital. No eran estadísticas ni indicadores de calidad. Eran seres humanos viviendo momentos de vulnerabilidad y necesitando no solo atención médica, sino comprensión, respeto y dignidad. El jueves por la noche, mientras cenaba con Esperanza un guisado de pollo con mole que ella había preparado especialmente para darle suerte, don Esteban le confesó sus miedos. Temía no tener las palabras correctas, no saber los términos técnicos que seguramente esperaría el comité, no ser lo suficientemente educado para competir con profesionales tan preparados. Esperanza tomó sus manos con ternura y le recordó algo que él ya sabía, pero había olvidado. A nadie conocía ese hospital como él. Nadie había visto más lágrimas de dolor y suspiros de alivio. Nadie había estado presente en tantos momentos cruciales de tantas vidas. El viernes amaneció con un cielo despejado que prometía un día decisivo. Don Esteban despertó con el corazón acelerado, pero con una calma extraña que no había experimentado en toda la semana. Había decidido que, más allá del resultado, esta experiencia ya lo había cambiado. Por primera vez en décadas, se sentía visible e importante, con algo valioso que aportar. Durante su rutina matutina, notó que varios compañeros de trabajo lo miraban de manera diferente. Algunos con respeto silencioso, otros con curiosidad, y unos pocos con el mismo desdén de siempre. Doña Carmen, la jefa de enfermeras que había trabajado junto a él durante más de 20 años, se acercó mientras él organizaba su carrito de limpieza. Le dijo que, aunque muchos pensaran que era una locura, ella admiraba su valor. Le confesó que en todos esos años había visto cómo él consolaba a familias enteras con una simple sonrisa o una palabra de aliento, como conocía por nombre a pacientes regulares y preguntaba por su bienestar. Cómo se quedaba tiempo extra sin que nadie se lo pidiera para asegurarse de que los espacios
estuvieran perfectos para el día siguiente. Estas palabras llenaron de confianza a don Esteban, quien durante las horas que faltaban para su cita, reflexionó sobre todo lo que había aprendido en sus años de servicio. Recordó a la señora Martínez, quien venía cada mes para su quimioterapia y siempre le preguntaba por su familia. Pensó en el doctor Jiménez, que años atrás había perdido a un paciente y había llorado en silencio en un pasillo vacío, momento en el que don Esteban simplemente se había sentado a su lado sin decir palabra. La memoria lo llevó también a situaciones más recientes. Había observado cómo los nuevos procedimientos de eficiencia habían creado barreras entre el personal y los pacientes. Había visto cómo los doctores corrían entre consultas sin tiempo para explicar diagnósticos, como las enfermeras, sobrecargadas de trabajo, a veces olvidaban que detrás de cada expediente había una persona asustada, buscando esperanza. A las 3 de la tarde se dirigió hacia la oficina de recursos humanos. En el camino se cruzó con el doctor Castillo, quien salía de recoger unos documentos. El cardiólogo, al verlo caminando hacia las oficinas administrativas, no pudo evitar hacer un comentario sarcástico sobre cómo algunos no conocían su lugar. Don Esteban simplemente asintió con respeto y siguió su camino. La sala de espera estaba vacía. Él era el último candidato del día. La secretaria, una joven que lo conocía de vista, lo saludó con amabilidad y le ofreció un vaso de agua. Don Esteban agradeció pero declinó. Sus manos temblaban ligeramente y no quería que se notara su nerviosismo. Mientras esperaba, repasó mentalmente lo que quería decir. No tenía una presentación elaborada ni gráficas coloridas. No había practicado respuestas técnicas sobre indicadores de satisfacción del cliente o metodologías de mejora continua. Solo tenía sus experiencias, sus observaciones y su corazón lleno de ganas de hacer una diferencia. A las 3:30, la puerta se abrió. La licenciada Herrera lo invitó a pasar con una sonrisa profesional pero cálida. La sala de juntas estaba ocupada por 5 personas: la directora de Recursos Humanos, el director general del hospital Dr. Mendoza, la coordinadora de calidad licenciada Torres, el representante del sindicato médico Dr. Vázquez y una representante del patronato del hospital, la señora Guadalupe Sánchez. Don Esteban entró con paso firme pero respetuoso. Su uniforme de conserje contrastaba enormemente con los trajes elegantes del comité, pero él caminó con la dignidad de quien sabe que su valor no se mide por la ropa que lleva, sino por las acciones que ha realizado. Se sentó en la silla que le indicaron, colocó sus manos sobre sus piernas y esperó con paciencia a que comenzaran las preguntas. El director general, un hombre de unos 50 años con aspecto serio pero no intimidante, fue el primero en hablar. Le agradeció por haber aplicado al puesto y le dijo que era interesante ver candidatos de diferentes áreas del hospital. El ambiente en la sala era de curiosidad mezclada con cierto escepticismo. Era evidente que el comité estaba intrigado por la presencia de don Esteban, pero también era claro que no esperaban gran cosa de esta entrevista. Para ellos, probablemente era solo un trámite, una cortesía hacia un empleado de tantos años. Don Esteban respiró profundo, miró a cada miembro del comité a los ojos y se preparó para el momento más importante de su carrera profesional. La primera pregunta llegó de la licenciada Torres, la coordinadora de calidad. Quería saber qué entendía don Esteban por experiencia del paciente y cómo creía que se podía mejorar en el hospital. Era una pregunta técnica, diseñada probablemente para exponer las limitaciones académicas del candidato. Don Esteban tomó un momento antes de responder. No utilizó terminología complicada ni citó estudios internacionales. En su lugar, comenzó a narrar lo que había observado la semana anterior antes. Una familia de escasos recursos que había viajado desde un pueblo remoto de Jalisco para que atendieran a su hijo de 5 años. Llegaron sin conocer el proceso, sin saber a quién dirigirse, cargando bolsas de plástico con pertenencias y con el terror dibujado en sus rostros.
Explicó cómo había observado que pasaron 4 horas en el área de admisión porque nadie les explicó que necesitaban ciertos documentos. Describió cómo la madre lloraba silenciosamente porque creía que no podrían atender a su niño, mientras el padre se debatía entre la desesperación y la impotencia. El pequeño, mientras tanto, se aferraba a un muñeco de trapo gastado, su único consuelo en medio de un ambiente que le resultaba amenazante. Don Esteban continuó relatando cómo él se había acercado discretamente. Había hablado con la familia en su propio idioma del pueblo. Les había explicado el proceso paso a paso y los había acompañado hasta conseguir toda la documentación necesaria. No era parte de sus funciones, pero había visto una necesidad humana que trascendía las descripciones de trabajo. El doctor Vázquez, representante del sindicato médico, intervino con cierto tono condescendiente. Le preguntó qué credenciales tenía para ocupar un puesto administrativo, cuántos cursos de gestión hospitalaria había tomado, qué experiencia tenía manejando presupuestos o implementando protocolos de calidad. La respuesta de don Esteban sorprendió a todos. Admitió con humildad que no tenía títulos universitarios colgados en la pared, que no había tomado cursos de administración en universidades prestigiosas, que su conocimiento no venía de libros, sino de la experiencia diaria. Pero agregó algo que cambió el tono de la conversación. Explicó que durante 35 años había sido testigo silencioso de miles de historias humanas. Había visto nacer bebés y había consolado a familias que perdían a sus seres queridos. Había observado cómo pequeños detalles podían transformar completamente la experiencia de una persona enferma. Una palabra amable, una explicación clara, un gesto de comprensión, un ambiente limpio y digno. Contó sobre el señor Rodríguez, un paciente con cáncer que venía cada semana a sus tratamientos. Durante meses, don Esteban había notado cómo el hombre llegaba cada vez más desanimado, no por su enfermedad, sino porque se sentía como un número en una cadena de producción. Nadie recordaba su nombre. Nadie preguntaba cómo se sentía más allá de los síntomas físicos. Nadie lo trataba como el ser humano íntegro que era. Un día, don Esteban había decidido romper el protocolo silencioso de su trabajo. Se acercó al señor Rodríguez, le preguntó su nombre, conversó con él sobre su familia, sobre sus preocupaciones, sobre sus esperanzas. Desde entonces, cada visita comenzaba con un saludo personal, una pregunta genuina sobre su bienestar, un momento de conexión humana que transformó completamente la actitud del paciente hacia su tratamiento. La señora Sánchez, representante del patronato, se inclinó hacia adelante con interés evidente. Le preguntó cómo pensaba que esas observaciones personales se podían convertir en mejoras sistemáticas para todo el hospital. Era una pregunta crucial que separaba las buenas intenciones de las soluciones prácticas. Don Esteban reflexionó unos segundos. Luego propuso algo sencillo, pero revolucionario: crear un sistema donde cada paciente fuera recibido por una persona específica que se convertiría en su guía durante todo el proceso hospitalario. No necesariamente un profesional médico altamente calificado, sino alguien capacitado para entender las necesidades emocionales y prácticas de los pacientes y sus familias. Explicó que había observado que muchos problemas surgían no por fallas médicas, sino por falta de comunicación, por procesos confusos, por la sensación de abandono que experimentaban los pacientes cuando se sentían perdidos en un sistema complejo e impersonal. Su propuesta incluía detalles prácticos en señalización más clara, espacios de espera más cómodos para las familias, protocolos de comunicación que garantizaran que cada paciente entendiera su situación y sus opciones, y sobre todo, un trato personalizado que reconociera la dignidad inherente de cada persona que buscaba ayuda en el hospital. El silencio que siguió a su explicación fue diferente al escepticismo inicial. Era un silencio de reflexión, de sorpresa, de reconocimiento de que estaban escuchando ideas nacidas de la experiencia real y no de teorías abstractas. El director general,
Doctor Mendoza se removió en su silla. Durante los 40 minutos que llevaba la entrevista, había escuchado a don Esteban con creciente atención. Era evidente que este candidato no era lo que había esperado, pero tampoco podía negar que sus observaciones tenían un peso específico, que los análisis técnicos de otros candidatos habían carecido. Le hizo una pregunta directa a Ann. Si fuera seleccionado para el puesto, ¿cuál sería su primera acción? Era una pregunta diseñada para evaluar la capacidad de priorización y la visión práctica del candidato. Don Esteban respondió que su primera acción sería caminar por todos los departamentos del hospital, pero no como directivo haciendo una inspección, sino como lo que siempre había sido alguien que observa, escucha y aprende. Explicó que quería pasar tiempo en cada área, conversando con pacientes, familias, médicos, enfermeras, personal administrativo y de limpieza, para entender realmente dónde estaban los puntos de dolor en la experiencia del paciente. Propuso crear lo que llamó el mapa del corazón del hospital, un registro detallado de todos los momentos críticos en el journey de un paciente, desde que llamaba para pedir una cita hasta que se recuperaba completamente o, en los casos más difíciles, hasta que la familia encontraba paz en medio de la pérdida. La licenciada Herrera, intrigada, le preguntó cómo mediría el éxito de sus iniciativas. Era una pregunta administrativa crucial en un ambiente hospitalario donde todo debe ser cuantificable y reportable. La respuesta de don Esteban reveló una comprensión sorprendente de la importancia de las métricas. Propuso indicadores tanto cuantitativos como cualitativos, en tiempos de espera, número de quillas, porcentaje de pacientes que entendían completamente su diagnóstico y tratamiento, pero también historias reales de familias satisfechas, testimonios de empleados que se sintieran orgullosos de trabajar en el hospital, y la creación de un ambiente donde los pacientes se sintieran cuidados integralmente. Mencionó algo que resonó profundamente en el comité. Había observado que cuando los empleados se sentían valorados y escuchados, automáticamente brindaban mejor atención a los pacientes. Propuso implementar reuniones mensuales donde cualquier empleado, desde cirujanos hasta personal de limpieza, pudiera sugerir mejoras basadas en sus observaciones diarias. El doctor Vázquez, quien inicialmente había mostrado el mayor escepticismo, hizo una pregunta que sorprendió a todos. Le pidió a don Esteban que describiera la diferencia entre lo que necesitaba un paciente rico y un paciente pobre. Era una pregunta cargada, diseñada para explorar si el candidato tenía conciencia social o si caería en lugares comunes. Don Esteban pausó un momento largo. Luego, explicó que durante años había observado que, aunque las necesidades médicas podían variar según los recursos económicos, las necesidades emocionales eran universales. Tanto el empresario en la suite privada como la campesina en la sala común necesitaban sentirse escuchados, respetados, informados y acompañados. Relató cómo había visto a millonarios llorar de miedo ante un diagnóstico difícil con la misma vulnerabilidad que una empleada doméstica, y cómo había observado que la dignidad no tenía precio en todos los seres humanos. Sin importar su situación económica, merecían ser tratados con el mismo respeto y la misma atención personalizada. Añadió que las diferencias reales estaban en el acceso y en la comprensión de los procesos. Los pacientes con mayores recursos económicos generalmente tenían mejor educación y más familiaridad con el sistema de salud, lo que les daba ventajas para navegar los procedimientos. Su propuesta incluía nivelar esas diferencias creando sistemas de apoyo que garantizaran que todos los pacientes, independientemente de su nivel socioeconómico, tuvieran acceso a la misma calidad de información y acompañamiento. La señora Sánchez, visiblemente conmovida, le hizo la pregunta más personal de la entrevista. Le pidió que explicara por qué, después de tantos años trabajando silenciosamente en las sombras,
había decidido dar este paso tan audaz. Don Esteban miró hacia la ventana por un momento, como buscando las palabras correctas en el paisaje urbano de Guadalajara, que se extendía más allá del cristal. Luego habló con una honestidad que llenó la sala de una emoción palpable. Explicó que había llegado a un punto en su vida donde el silencio se había vuelto demasiado pesado. Durante décadas había acumulado observaciones, ideas, ganas de contribuir más allá de su trabajo diario. Había visto tantas oportunidades perdidas de hacer la diferencia. Tantos momentos donde una palabra, un gesto, una mejora sencilla podrían haber transformado la experiencia de alguien. Confesó que, aunque respetaba profundamente su trabajo como conserje y nunca se había avergonzado de él, sentía que tenía más que ofrecer, que su experiencia y su perspectiva única podrían ser valiosas para mejorar la vida de miles de personas que pasarían por el hospital en los años venideros. El ambiente en la sala había cambiado completamente. Lo que había comenzado como una entrevista de cortesía se había convertido en una conversación profunda sobre la esencia de la atención médica humanizada. Los miembros del comité intercambiaban miradas que revelaban su sorpresa ante la profundidad y la practicidad de las respuestas de don Esteban. La licenciada Torres decidió hacer una pregunta más técnica, probablemente como último intento de evaluar las limitaciones del candidato. Le preguntó cómo manejaría las crisis de comunicación con familiares agresivos o demandantes, situaciones que requerían diplomacia y conocimiento de protocolos legales. Don Esteban sonrió ligeramente antes de responder. Narró un incidente que había presenciado 3 meses atrás. Una familia había llegado furiosa porque creían que el hospital había cometido negligencia médica con su abuelo. El malentendido había escalado hasta el punto donde amenazaban con demandar y habían gritado a las enfermeras y a un médico residente. Explicó que había observado toda la situación desde su posición silenciosa en el pasillo. El problema real no era negligencia médica, sino falta de comunicación clara. La familia no había entendido que el deterioro del paciente era parte natural de su condición avanzada, no resultado de errores médicos. El personal médico, presionado por el tiempo y la carga de trabajo, había dado explicaciones técnicas que la familia no había comprendido. Don Esteban relató cómo se había acercado discretamente a la hija mayor de la familia durante un momento en que estaba sola en el pasillo, llorando de frustración y miedo. No había intentado dar explicaciones médicas que no le correspondían, sino que simplemente había escuchado sus preocupaciones reales. Temían que su abuelo estuviera sufriendo innecesariamente. Se sentían ignorados por el personal médico y, sobre todo, tenían miedo de perder al patriarca de la familia sin haber tenido la oportunidad de despedirse adecuadamente. Después de escuchar con paciencia, don Esteban había facilitado una reunión entre la familia y el médico tratante, pero esta vez en un ambiente más privado y con tiempo suficiente para una conversación real. Había sugerido que el doctor usara palabras sencillas y que permitiera que la familia hiciera todas las preguntas necesarias. El resultado había sido una transformación completa. A la familia pasó de la ira a la comprensión y finalmente pudieron acompañar a su ser querido con dignidad y paz. El doctor Mendoza se inclinó hacia adelante, claramente impresionado. Le preguntó si tenía más ejemplos de este tipo de intervenciones informales, queriendo entender si este caso había sido una excepción o parte de un patrón de comportamiento. Don Esteban compartió varias historias más. Habló de la señora López, quien había cancelado 3 veces su cirugía de cataratas por miedo, hasta que él se tomó el tiempo de explicarle paso a paso lo que sucedería, conectándola después con otros pacientes que habían tenido cirugías exitosas. Mencionó al joven Mario, de 17 años, que había llegado a emergencias después de un accidente de motocicleta y estaba aterrado no por sus heridas, sino por la posibilidad de que sus padres se enteraran de que había estado corriendo carreras ilegales. En cada historia,
Don Esteban había actuado como un puente entre las necesidades humanas reales de los pacientes y la capacidad técnica del hospital para satisfacerla. No había sobrepasado sus límites profesionales, pero había utilizado su posición única para facilitar conexiones más efectivas entre el personal médico y los pacientes. La señora Sánchez hizo una observación perspicaz. Le señaló que todas sus historias involucraban situaciones donde él había tomado iniciativas que iban más allá de sus responsabilidades oficiales. Le preguntó cómo pensaba que esa misma iniciativa se traduciría en un rol formal, con responsabilidades específicas y métricas de desempeño. Don Esteban explicó que veía el puesto como una oportunidad de sistematizar y amplificar lo que ya había estado haciendo informalmente, en lugar de intervenir en situaciones individuales cuando las encontraba por casualidad. Podría crear procesos que garantizaran que ningún paciente o familia se sintiera perdido o ignorado en el sistema. Propuso la creación de lo que llamó embajadores de la experiencia del paciente, empleados de diferentes departamentos que recibirían capacitación específica para identificar y abordar las necesidades emocionales y comunicativas de los pacientes, complementando la excelente atención médica que ya brindaba el hospital. Su visión incluía la implementación de rondas regulares no médicas, donde alguien se dedicaría específicamente a verificar que los pacientes y sus familias se sintieran informados, cómodos y respetados. También propuso crear un sistema de feedback en tiempo real que permitiera identificar y resolver problemas de comunicación antes de que escalaran a quejas formales o crisis familiares. El comité intercambió miradas que revelaban una mezcla de sorpresa y admiración crecientes. La licenciada Herrera consultó su reloj y se dio cuenta de que la entrevista había durado ya más de 1 hora, mucho más tiempo del que habían asignado a cualquier otro candidato. Sin embargo, era evidente que ninguno de los miembros del comité quería terminar la conversación. Había algo en la presencia de don Esteban que los había conectado con el propósito original de su trabajo en el sector salud. Decidió hacer una pregunta crucial sobre liderazgo y cómo pensaba don Esteban que podría ganar el respeto y la cooperación de médicos y enfermeras altamente educados que podrían cuestionar su autoridad debido a su falta de credenciales académicas. La respuesta de don Esteban reveló una sabiduría emocional profunda. Explicó que nunca había aspirado a ganar respeto a través de títulos o imposición de autoridad, sino a través del ejemplo y el servicio genuino. Reconoció abiertamente que muchos profesionales del hospital sabían mucho más que él sobre medicina, administración y tecnología de la salud. Sin embargo, añadió que él había aprendido algo diferente, pero igualmente valioso en cómo conectar con la humanidad de las personas en momentos de vulnerabilidad. Propuso que su rol no sería supervisar o dirigir a los médicos en sus áreas de expertise, sino colaborar con ellos para crear un ambiente donde su excelencia técnica pudiera complementarse con una excelencia humana igual de rigurosa. Compartió una observación personal. Había notado que muchos doctores y enfermeras habían entrado a la profesión médica con vocaciones genuinas de servicio, pero que el sistema actual, con sus presiones de tiempo y eficiencia, a veces les impedía expresar completamente esa vocación. Su propuesta era crear estructuras que les permitieran volver a conectar con las razones originales, por las que habían elegido dedicar sus vidas a sanar. El doctor Vázquez, quien había comenzado la entrevista con escepticismo evidente, hizo una pregunta sorprendente en le. Pidió a don Esteban que describiera cuál creía que era el mayor problema del sistema de salud mexicano. Desde su perspectiva única, don Esteban reflexionó profundamente antes de responder. Explicó que, desde su observación diaria, el mayor problema no era la falta de competencia médica o de tecnología avanzada, sino la desconexión gradual entre los proveedores de salud y la realidad emocional y social de los pacientes.
Describió cómo había observado que muchos doctores excelentes se habían vuelto tan eficientes en diagnosticar y tratar enfermedades que a veces olvidaban que estaban tratando personas completas, con familias, preocupaciones económicas, miedos profundos y necesidades que iban mucho más allá de lo puramente médico. Mencionó el caso específico del doctor Ramírez, el mismo cardiólogo que había hecho comentarios sarcásticos sobre su candidatura. Explicó que había observado cómo este médico, objetivamente brillante y técnicamente impecable, había desarrollado una reputación de frialdad entre los pacientes, no por mala intención, sino porque el sistema lo presionaba a ver el mayor número de pacientes en el menor tiempo posible. Don Esteban propuso que la solución no era criticar a profesionales como el doctor Ramírez, sino crear sistemas que les permitieran expresar su excelencia técnica dentro de un marco que también valorara y facilitara la conexión humana. La señora Sánchez, visiblemente conmovida por la generosidad de espíritu de don Esteban, hacia quienes lo habían tratado con desdén, le hizo una pregunta personal. Le pidió que hablara sobre un momento en su carrera, donde hubiera sentido que realmente había hecho una diferencia en la vida de alguien. Don Esteban pausó por un momento largo, y cuando comenzó a hablar, su voz se suavizó con la emoción del recuerdo. Narró la historia de la pequeña María, una niña de 6 años que había llegado al hospital con leucemia. Durante los meses de su tratamiento, don Esteban había observado cómo la niña se deprimía progresivamente, no solo por la enfermedad, sino por el ambiente hospitalario que le resultaba aterrador. Un día, don Esteban había decidido traer de su casa algunas figuras coloridas que su esposa había tejido. Las había colocado discretamente en la ventana de la habitación de María. La niña había preguntado sobre ellas, y don Esteban le había contado que eran guardianes especiales, que cuidaban a los niños valientes que luchaban contra enfermedades difíciles. Durante las siguientes semanas, María había comenzado a pedir ver a sus guardianes cada día. Don Esteban había creado pequeñas historias sobre cada figura, convirtiendo las visitas médicas diarias en aventuras donde María era la heroína que luchaba junto a sus protectores mágicos. La transformación de la niña había sido notable. Los médicos comentaron que su actitud hacia el tratamiento había mejorado dramáticamente y su familia había encontrado esperanza y fortaleza en medio de la crisis. 6 meses después, María había vencido la leucemia. El silencio que siguió a esta historia fue profundo y emocionado. El doctor Mendoza carraspeó ligeramente, claramente conmovido por la historia de María. Era evidente que la dinámica de la entrevista había evolucionado hacia algo mucho más profundo que una simple evaluación de candidatos. Se había convertido en una reflexión sobre la esencia misma del cuidado médico y el propósito del hospital como institución. Le hizo a don Esteban una pregunta que reveló que estaba comenzando a considerar seriamente su candidatura. Quería saber cómo pensaba que se podría medir el impacto de intervenciones como la que había hecho con María, considerando que las juntas directivas y las autoridades de salud requerían datos duros para justificar inversiones en programas de experiencia del paciente. La respuesta de don Esteban demostró una comprensión sorprendente de la complejidad administrativa del sector salud. Propuso la creación de un sistema de métricas mixtas que incluyera indicadores tradicionales como tiempos de recuperación, tasas de readmisión y niveles de satisfacción del paciente, pero complementados con métricas más profundas sobre el bienestar emocional de los pacientes y sus familias. Sugirió implementar seguimientos post-hospitalization, donde se evaluaría no solo la recuperación física, sino también el impacto psicológico de la experiencia hospitalaria. Explicó que había observado que pacientes que se sentían bien cuidados emocionalmente durante su estancia tendían a seguir mejor las indicaciones médicas después del alta, lo que resultaba en mejores resultados de salud a largo plazo y menores costos para el sistema. La licenciada Torres
Intrigada por esta perspectiva holística, le preguntó cómo manejaría la resistencia al cambio que inevitablemente encontraría, tanto de parte del personal, que estaba acostumbrado a trabajar de cierta manera, como de administrativos, que podrían ver sus propuestas como gastos innecesarios. Don Esteban reconoció que la resistencia al cambio era natural y comprensible. Propuso una estrategia de implementación gradual que comenzaría con proyectos piloto en departamentos donde hubiera personal dispuesto a experimentar con nuevos enfoques. En lugar de imponer cambios desde arriba, sugirió crear equipos de trabajo que incluyeran empleados de todos los niveles para desarrollar soluciones colaborativas. Explicó que su experiencia le había enseñado que las mejores ideas a menudo venían de quienes trabajaban directamente con los pacientes día a día. Su propuesta incluía la creación de un sistema donde cualquier empleado, desde cirujanos hasta personal de limpieza, pudiera proponer mejoras basadas en sus observaciones. Mencionó específicamente que había notado que las enfermeras que pasaban más tiempo directo con los pacientes a menudo tenían ideas excelentes sobre cómo mejorar la experiencia del paciente, pero rara vez eran consultadas en las decisiones administrativas. Su sistema incluiría canales formales para capturar y evaluar esta sugerencia. El doctor Vázquez, cuya actitud había cambiado completamente durante la entrevista, hizo una pregunta sobre sostenibilidad. Ann quería saber cómo don Esteban pensaba que se podría mantener a largo plazo una cultura de atención personalizada en un sistema de salud que enfrentaba presiones constantes para reducir costos y aumentar eficiencia. La respuesta reveló una comprensión profunda de la economía hospitalaria. Don Esteban explicó que para Deutsche Kammer la atención personalizada podría ser más eficiente económicamente a largo plazo. Pacientes que se sentían bien informados y cuidados tenían menos probabilidad de presentar complicaciones por estrés o incumplimiento de tratamiento, lo que reducía readmisiones y costos de atención de emergencia. Propuso documentar casos específicos donde la intervención temprana de su departamento hubiera prevenido crisis más costosas. Identificar pacientes con alta ansiedad antes de cirugías y proporcionarles apoyo emocional podría reducir las complicaciones postoperatorias relacionadas con el estrés. Sugirió que un hospital con reputación de excelencia en atención humana podría atraer más pacientes con seguros privados, lo que mejoraría la situación financiera general del hospital y permitiría subsidiar mejor la atención a pacientes de escasos recursos. La señora Sánchez hizo una observación perspicaz. Le señaló que, durante toda la entrevista, don Esteban había hablado sobre ayudar a otros, pero no había mencionado sus propias aspiraciones personales o profesionales. Le preguntó qué esperaba ganar personalmente si era seleccionado para el puesto. Don Esteban sonrió con una mezcla de timidez y determinación. Explicó que, aunque el aumento de salario sería bienvenido para su familia, su motivación principal era la oportunidad de hacer una diferencia más amplia. Durante años, había ayudado a personas individuales en momentos específicos, pero soñaba con crear sistemas que ayudaran a miles de pacientes que nunca conocería personalmente. Confesó que, a sus 62 años, este trabajo representaba la oportunidad de dejar un legado significativo, de saber que había contribuido a hacer del hospital no solo un lugar de curación médica, sino un espacio de sanación integral para la comunidad de Guadalajara. La tarde se había alargado mucho más de lo planeado. La luz dorada del atardecer tapatío se filtraba por las ventanas de la sala de juntas, creando una atmósfera íntima que contrastaba con el ambiente formal del inicio de la entrevista. Los miembros del comité intercambiaron miradas significativas, reconociendo que estaban viviendo algo excepcional. La licenciada Herrera decidió hacer una pregunta que había estado evitando le pidió a don Esteban que fuera completamente honesto sobre sus limitaciones.
Quería saber qué aspectos del trabajo le preocupaban más, qué áreas sentía que necesitaría desarrollar y cómo pensaba compensar su falta de experiencia formal en administración. La respuesta de don Esteban fue un ejercicio de humildad y autoconocimiento que impresionó profundamente al comité. Reconoció abiertamente que su conocimiento de software administrativo era limitado, que no había manejado presupuestos grandes y que su experiencia con reportes formales era mínima. Sin embargo, propuso soluciones prácticas para cada limitación. Sugirió tomar cursos nocturnos en computación básica y administración, trabajar estrechamente con el personal de contabilidad para entender mejor los aspectos financieros y colaborar con la licenciada Torres para aprender sobre sistemas de calidad y métricas hospitalarias. Lo que más impactó al comité fue su propuesta de crear un equipo de apoyo que incluyera profesionales con las habilidades técnicas que él no poseía, pero bajo una visión unificada de atención centrada en el paciente. Explicó que había aprendido que los mejores líderes no eran necesariamente los que sabían hacer todo, sino los que sabían cómo unir a las personas adecuadas hacia un propósito común. El doctor Mendoza hizo una pregunta final que reveló que ya estaba considerando seriamente la candidatura de don Esteban. Le pidió que describiera cómo vería el éxito de su gestión en 5 actos. ¿Qué cambios específicos esperaría ver en el hospital? Don Esteban cerró los ojos por un momento, como visualizando su respuesta. Luego describió una visión que transformó el ambiente de la sala. Imaginó un hospital donde los pacientes llegaran con menos miedo, porque sabrían que serían tratados con dignidad y respeto. Visualizó familias que se sintieran acompañadas y informadas durante los momentos más difíciles de sus vidas. Describió empleados que llegaran al trabajo sintiendo que su labor tenía un propósito profundo, médicos que recordaran por qué habían elegido sanar, enfermeras que se sintieran valoradas como las profesionales integrales que eran. Imaginó un hospital que fuera reconocido no solo por su excelencia técnica, sino por ser un lugar donde la humanidad y la compasión fueran tan importantes como la precisión médica. Su visión incluía detalles específicos a salas de espera, donde las familias se sintieran cómodas durante las largas horas de angustia, sistemas de comunicación que garantizaran que ningún paciente se sintiera perdido en el proceso, programas de apoyo emocional que ayudaran tanto a pacientes como a empleados a manejar el estrés inherente al ambiente hospitalario. La señora Sánchez, con lágrimas evidentes en sus ojos, hizo un comentario que sorprendió a todos. Explicó que había sido parte de juntas directivas de hospitales durante más de 20 años, y que nunca había escuchado a alguien describir la atención médica con tanta pasión genuina y comprensión profunda de las necesidades humanas reales. Mencionó que el patronato del hospital había estado buscando formas de diferenciarse de otros hospitales de la ciudad, de crear una identidad que fuera más allá de la competencia técnica. La visión de don Esteban, explicó, representaba exactamente lo que habían estado buscando, sin saber cómo articularlo. El doctor Vázquez, quien había comenzado la entrevista como el miembro más escéptico del comité, hizo una confesión sorprendente. Admitió que durante los años que llevaba representando al sindicato médico, había visto como muchos de sus colegas se habían desencantado progresivamente con la profesión, no por falta de competencia médica, sino por la sensación de que el sistema les impedía conectar genuinamente con sus pacientes. Explicó que las propuestas de don Esteban ofrecían una forma de abordar esa desconexión sin comprometer la excelencia técnica, sino complementándola con una excelencia humana que podría renovar el entusiasmo de muchos profesionales de la salud. La licenciada Torres agregó que desde su perspectiva de calidad, las ideas de don Esteban representaban un enfoque innovador que podría posicionar al hospital como líder nacional en experiencia del paciente, atrayendo no solo pacientes, sino también profesionales de la salud que buscaran trabajar
en un ambiente más humano y significativo. El silencio que siguió a estos comentarios fue cargado de emoción y reflexión. Era evidente que la entrevista había superado todas las expectativas y que don Esteban había logrado algo extraordinario. Había transformado el escepticismo inicial en admiración genuina y consideración seria de su candidatura. El doctor Mendoza consultó discretamente su reloj y se dio cuenta de que habían estado en sesión durante casi 2 horas, un tiempo récord para cualquier entrevista de trabajo en el hospital. Sin embargo, ningún miembro del comité mostraba signos de querer terminar la conversación. La presencia de don Esteban había creado un espacio donde podían discutir abiertamente las frustraciones y aspiraciones que rara vez se expresaban en las reuniones administrativas formales. La licenciada Herrera tomó la iniciativa de dirigir la conversación hacia las preguntas finales. Le pidió a don Esteban que describiera cómo manejaría la transición de ser un empleado sin autoridad formal a ser alguien con responsabilidad, sobre la experiencia de miles de pacientes y la coordinación con múltiples departamentos. Don Esteban reflexionó cuidadosamente antes de responder. Explicó que había observado durante años que el poder verdadero en un hospital no venía necesariamente de los títulos en las puertas de las oficinas, sino de la capacidad de conectar genuinamente con las personas y de facilitar soluciones reales a problemas concretos. Propuso comenzar su gestión con lo que llamó la ronda de escucha. Durante las primeras semanas, dedicaría tiempo específico a conversar con empleados de todos los niveles, desde directores de departamento hasta personal de limpieza, para entender realmente cuáles eran los obstáculos que enfrentaban para brindar la mejor atención posible. Su estrategia incluía identificar a los empleados que ya estaban haciendo trabajo excepcional en atención al paciente, sin importar su posición formal, y convertirlos en embajadores de su visión. Explicó que había aprendido que el cambio cultural efectivo venía de abajo hacia arriba, cuando las personas se sentían inspiradas y empoderadas para mejorar su propio trabajo. El doctor Vázquez hizo una pregunta práctica. Quería saber cómo don Esteban pensaba manejar situaciones donde sus recomendaciones entraran en conflicto con decisiones médicas o administrativa, que estuvieran fuera de su área de autoridad directa. La respuesta reveló una comprensión sofisticada de la dinámica organizacional. Don Esteban explicó que había observado que los conflictos generalmente surgían no por diferencias fundamentales en los objetivos, sino por falta de comunicación sobre las prioridades y limitaciones de cada departamento. Propuso la creación de un comité interdisciplinario que se reuniera mensualmente para discutir casos complejos donde las necesidades médicas, administrativas y de experiencia del paciente pudieran parecer en conflicto. Su rol sería facilitar conversaciones que encontraran soluciones que respetaran todas las perspectivas, mientras priorizaran el bienestar integral del paciente. La señora Sánchez le hizo una pregunta que tocó el corazón del desafío. Le pidió que explicara cómo convencería a médicos experimentados de que un conserje sin educación formal podía aportar valor a sus decisiones sobre atención al paciente. Don Esteban pausó y luego ofreció una respuesta que demostró humildad profunda, combinada con confianza genuina en su valor. Explicó que nunca pretendería influir en decisiones médicas, que respetaba completamente la expertise y la autoridad de los profesionales de la salud en sus áreas de especialización. Sin embargo, añadió que su contribución estaría en un área complementaria, pero igualmente importante: ayudar a que la excelencia médica del hospital se comunicara y se experimentara de manera que los pacientes y sus familias se sintieran no solo físicamente sanados, sino emocionalmente cuidados y respetados. Compartió una analogía que resonó profundamente con el comité. Explicó que los médicos eran como virtuosos músicos, cada uno experto en su instrumento,
pero que su rol sería como el de un director de orquesta, ayudando a que todas las partes trabajaran en armonía para crear una experiencia completa y hermosa para la audiencia, a los pacientes y sus familias. La licenciada Torres hizo una observación que sorprendió a todos. Mencionó que durante los meses que llevaba evaluando candidatos para varios puestos en el hospital, había notado que don Esteban era la primera persona que había hablado consistentemente sobre los pacientes como seres humanos integrales, en lugar de casos médicos o números en estadística. Explicó que esta perspectiva era exactamente lo que necesitaba el hospital para diferenciarse y para abordar las quejas recurrentes sobre frialdad en el trato, falta de comunicación y la sensación de los pacientes de ser tratados como productos en una cadena de producción en lugar de personas que merecían compasión y respeto. El doctor Mendoza intercambió una mirada significativa con los otros miembros del comité. Era evidente que algo extraordinario había sucedido en esa sala. Un candidato que había entrado como una formalidad se había convertido en una revelación que los había hecho reflexionar profundamente sobre el propósito fundamental de su trabajo y la misión del hospital. La tensión en la sala era palpable, pero no era la tensión nerviosa del inicio de la entrevista, sino la tensión emocionante de estar al borde de una decisión que podría transformar la cultura de toda la institución. El doctor Mendoza se aclaró la garganta, preparándose para hacer las preguntas finales que determinarían el curso de la decisión. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, algo inesperado sucedió. La puerta de la sala de juntas se abrió discretamente y entró la doctora Alicia Ramírez, la jefa de emergencias. Con una disculpa por la interrupción, explicó que había estado esperando fuera porque necesitaba entregar un reporte urgente al director, pero que no había podido evitar escuchar partes de la conversación a través de la puerta. Lo que había escuchado la había conmovido, tanto que había decidido entrar para hacer un comentario que consideraba importante para la decisión del comité. La doctora Ramírez, una mujer de unos 40 años, conocida por su profesionalismo riguroso y su carácter generalmente reservado, pidió permiso para compartir algo que nunca había mencionado públicamente. Explicó que 6 meses atrás había estado pasando por una crisis personal severa después de perder a un paciente joven en circunstancias traumáticas durante varias semanas. Había llegado al hospital sintiéndose emocionalmente agotada y cuestionando su competencia como médica. Una mañana particularmente difícil, después de una noche de guardia especialmente dura, se había derrumbado a llorar en un pasillo vacío, sintiéndose completamente abrumada. Don Esteban había aparecido silenciosamente, había limpiado el área alrededor de ella sin hacer comentarios sobre su estado emocional, pero luego se había sentado en una silla cercana y simplemente había permanecido allí, ofreciendo su presencia sin palabras durante los minutos que ella había necesitado para recuperar la compostura. Después, cuando ella había intentado disculparse por el episodio, don Esteban había simplemente dicho que ser médico era una de las profesiones más difíciles del mundo, que era natural sentirse abrumado a veces y que su disposición a preocuparse profundamente por sus pacientes era exactamente lo que hacía que fuera una doctora excepcional. La doctora Ramírez explicó al comité que ese momento de comprensión, simple y sin juicio, había sido un punto de inflexión en su recuperación emocional. No había sido terapia profesional ni intervención médica, sino simplemente la compasión humana de alguien que entendía que, detrás del título y la bata blanca, ella era una persona que necesitaba apoyo. Concluyó diciendo que si don Esteban podía tener ese impacto en un colega profesional, imaginaba el efecto transformador que podría tener en la experiencia de los pacientes y sus familias. Añadió que desde su perspectiva como médica, el hospital necesitaba desesperadamente a alguien que entendiera que la curación era tanto emocional como física. El silencio que siguió a este testimonio inesperado
fue profundo y cargado de emoción. Don Esteban había permanecido modestamente callado durante el relato de la doctora Ramírez, pero sus ojos reflejaban la misma compasión que ella había descrito. La señora Sánchez fue la primera en romper el silencio. Le dijo a don Esteban que durante los 20 años que llevaba en juntas directivas de hospitales, nunca había escuchado un testimonio tan poderoso sobre el impacto real de la compasión en el ambiente hospitalario. El doctor Vázquez agregó que la intervención de la doctora Ramírez había ilustrado perfectamente por qué las credenciales académicas, aunque importantes, no eran el único indicador de la capacidad de alguien para mejorar la experiencia humana en el hospital. La licenciada Torres mencionó que lo que habían escuchado era exactamente el tipo de liderazgo basado en inteligencia emocional que los estudios internacionales identificaban como crucial para la transformación cultural en instituciones de salud. La licenciada Herrera observó que la candidatura de don Esteban representaba una oportunidad única de alinear la visión humanística del hospital con la práctica diaria, creando coherencia entre los valores declarados de la institución y la experiencia real de pacientes y empleados. El doctor Mendoza miró directamente a don Esteban y le hizo la pregunta final que todos sabían que se acercaba. Le pidió que explicara, en sus propias palabras, y sin modestia falsa, por qué creía que debería ser seleccionado para este puesto crucial. Don Esteban respiró profundamente. Sabía que había llegado el momento más importante no solo de la entrevista, sino posiblemente de toda su carrera profesional. Las siguientes palabras determinarían si los años de observación silenciosa, compasión discreta y sabiduría acumulada se convertirían en la oportunidad de hacer una diferencia sistemática en las vidas de miles de personas. La sala esperó en silencio absoluto mientras don Esteban preparaba su respuesta final. Don Esteban permaneció en silencio por un momento que pareció eterno. Sus manos, las mismas que habían limpiado miles de superficies y consolado cientos de corazones dolientes, reposaban calmadas sobre sus piernas. Su mirada recorrió cada rostro del comité, no con nerviosismo, sino con la serenidad de quien está a punto de hablar desde la verdad más profunda de su experiencia. Cuando finalmente comenzó a hablar, su voz tenía una calidad diferente. No era la timidez respetuosa del inicio de la entrevista, ni la confianza creciente que había mostrado durante las preguntas técnicas. Era algo más profundo, a la voz de un hombre que había encontrado su propósito y estaba dispuesto a defenderlo con toda su alma. Don Esteban explicó que durante 35 años había sido testigo de la transformación del sistema de salud mexicano. Había visto cómo la tecnología había avanzado de manera extraordinaria, cómo los procedimientos se habían vuelto más sofisticados, cómo los tratamientos habían salvado vidas que antes se consideraban perdidas. Todo eso era motivo de orgullo y celebración. Sin embargo, continuó, también había observado cómo en esa carrera hacia la eficiencia y la excelencia técnica, a veces se había perdido algo fundamental, la conexión humana que era el corazón mismo de la medicina tradicional mexicana y de la vocación de servicio que debería definir cualquier institución de salud. Explicó que no pretendía competir con los otros candidatos en términos de credenciales académicas o experiencia administrativa, porque reconocía honestamente que en esas áreas ellos eran superiores, pero añadió que él ofrecía algo diferente y complementario, una comprensión íntima y profunda de lo que realmente necesitaban los pacientes y sus familias en sus momentos de mayor vulnerabilidad. Don Esteban describió cómo había visto a madres que llegaban al hospital cargando no solo a sus hijos enfermos, sino también el peso de la pobreza, la ignorancia sobre los procesos médicos y el miedo a ser juzgadas o maltratadas por su condición social. Había observado a padres trabajadores que perdían días de salario para acompañar a sus seres queridos, sacrificando el sustento familiar por amor,
solo para encontrarse con sistemas fríos que no reconocían su esfuerzo y su angustia. Había sido testigo de ancianos que llegaban solos, sin familia que los acompañara, buscando no solo curación para sus cuerpos, sino también comprensión para su soledad y dignidad para sus últimos años. Había visto a jóvenes profesionales exitosos que, a pesar de su educación y recursos económicos, se sentían igual de perdidos y asustados cuando enfrentaban diagnósticos serios. Su experiencia, continuó, le había enseñado que el dolor, el miedo, la esperanza y la necesidad de ser tratado con dignidad eran universales. No importaba si el paciente llegaba en ambulancia privada o en transporte público, si tenía seguro médico premium o estaba cubierto por el sistema público de salud. En los momentos de enfermedad y crisis, todos los seres humanos necesitaban lo mismo: competencia médica, sí, pero también compasión, respeto, información clara y la seguridad de que su sufrimiento era visto y valorado. Don Esteban explicó que su propuesta no era revolucionar el hospital desde cero, sino amplificar y sistematizar la humanidad que ya existía en muchos de sus empleados. Había trabajado junto a enfermeras que consolaban a pacientes en las madrugadas, médicos que se quedaban tiempo extra para explicar diagnósticos complicados, y personal administrativo que hacía esfuerzos extraordinarios para ayudar a familias con trámites difíciles. Su visión era crear un sistema donde esas acciones excepcionales se convirtieran en la norma, donde la excelencia técnica del Hospital Universitario San Miguel se complementara con una excelencia humana igual de rigurosa y profesional. Pausó un momento, miró directamente a cada miembro del comité y continuó con una intensidad emocional que llenó la sala. Explicó que a sus 62 años, este no era solo un trabajo para él, sino una misión de vida. No tenía ambiciones políticas, ni aspiraciones de construir un imperio administrativo personal. Su única meta era asegurarse de que cada persona que cruzara las puertas del hospital se sintiera vista, respetada y cuidada integralmente. Concluyó diciendo que sabía que otros candidatos podrían implementar sistemas más sofisticados o manejar presupuestos más complejos. Pero añadió con una convicción inquebrantable que nadie amaría ese trabajo más que él. Nadie entendería mejor las necesidades reales de los pacientes, y nadie se dedicaría con mayor pasión a transformar el hospital en un lugar donde la curación del cuerpo y el alma fueran igualmente importantes. El silencio que siguió fue absoluto y cargado de una emoción que todos en la sala podían sentir físicamente. El doctor Mendoza intercambió miradas con los otros miembros del comité. Era evidente que algo extraordinario acababa de suceder. La entrevista había trascendido completamente las expectativas y se había convertido en un momento de reflexión profunda sobre la misión fundamental del hospital y el verdadero significado de la atención médica. La licenciada Herrera fue la primera en romper el silencio. Le agradeció a don Esteban por la honestidad y la profundidad de sus respuestas y le informó que el comité necesitaría deliberar antes de tomar una decisión final. Le explicó que se comunicarían con todos los candidatos en los próximos días. Don Esteban se levantó con la misma dignidad con la que había entrado. Agradeció al comité por la oportunidad no solo de ser considerado para el puesto, sino de haber podido expresar ideas y sentimientos que había guardado durante años. Explicó que, independientemente del resultado, la experiencia de la entrevista ya había sido valiosa para él. Mientras se dirigía hacia la puerta, algo inesperado sucedió. La doctora Ramírez, quien había permanecido en la sala después de su testimonio, se levantó y le pidió que esperara un momento. Con una emoción evidente en su voz, le dijo que quería agradecerle públicamente, frente al comité, por el apoyo que le había brindado durante su momento difícil. Explicó que durante meses había querido encontrar una forma de reconocer su bondad, pero que nunca había encontrado el momento apropiado.
Añadió que su testimonio de esa tarde no había sido planeado, pero que al escuchar su entrevista había sentido la obligación moral de asegurarse de que el comité entendiera el impacto real que don Esteban tenía en las personas. Don Esteban, visiblemente conmovido, pero manteniendo su característica humildad, simplemente respondió que ayudar a otros era parte natural de ser humano, y que cualquier persona habría hecho lo mismo en su situación. Después de que don Esteban saliera, el comité permaneció en silencio por varios minutos. Cada miembro estaba procesando lo que acababa de experimentar. La licenciada Torres finalmente habló, admitiendo que en 20 años de experiencia en recursos humanos nunca había vivido una entrevista que la hubiera conmovido y hecho reflexionar tanto sobre su propio trabajo. El doctor Vázquez confesó que había entrado a la sala con la intención de hacer preguntas difíciles que expusieran las limitaciones obvias del candidato, pero que había terminado cuestionando sus propias prioridades profesionales y recordando por qué había entrado originalmente al campo de la medicina. La señora Sánchez compartió que como representante del patronato había participado en docenas de procesos de selección para puestos ejecutivos y que nunca había escuchado a un candidato articular una visión tan clara y apasionada sobre el propósito fundamental de un hospital. El doctor Mendoza expresó que la candidatura de don Esteban representaba una oportunidad única de hacer algo verdaderamente innovador. Seleccionar a alguien no por sus credenciales tradicionales, sino por su comprensión profunda de las necesidades humanas y su capacidad demostrada para hacer una diferencia real en la vida de las personas. La deliberación que siguió fue intensa, pero sorprendentemente breve. Cada miembro del comité compartió sus impresiones, sus preocupaciones y sus esperanzas. Discutieron las limitaciones obvias de don Esteban en términos de experiencia administrativa formal, pero también reconocieron que esas limitaciones podrían abordarse con capacitación y apoyo, mientras que la sabiduría emocional y la pasión genuina que él aportaba eran cualidades que no se podían enseñar. La licenciada Herrera planteó la pregunta crucial. ¿Estaban dispuestos a tomar el riesgo de seleccionar a un candidato no convencional que podría transformar completamente la cultura del hospital? ¿O preferían la seguridad de elegir a alguien con credenciales tradicionales que probablemente implementaría cambios incrementales, pero predecibles? La discusión reveló que todos los miembros del comité habían llegado a la misma conclusión, aunque por caminos diferentes. El hospital necesitaba exactamente el tipo de transformación que don Esteban había propuesto, y él era la única persona entre todos los candidatos que había demostrado no solo entender esa necesidad, sino tener la pasión y la experiencia práctica para abordarla efectivamente. La votación fue unánime. El doctor Mendoza tomó el teléfono para llamar personalmente a don Esteban, pero decidió que una decisión tan importante merecía ser comunicada en persona. El comité decidió que visitarían a don Esteban en su casa esa misma noche para ofrecerle oficialmente el puesto y comenzar inmediatamente las conversaciones sobre la implementación de su visión. Mientras salían del hospital en la camioneta del doctor Mendoza, todos sabían que estaban a punto de iniciar un capítulo completamente nuevo en la historia del Hospital Universitario San Miguel. La casa de don Esteban, en la colonia Oblatos, estaba iluminada por la luz cálida de la cocina cuando el comité llegó a las 8 de la noche. Esperanza había preparado café de olla y tenía tortillas calientes esperando, sin saber que recibirían visitantes tan importantes. Cuando abrió la puerta y vio al director del hospital acompañado de todo el comité de selección, su primera reacción fue de preocupación. Don Esteban apareció detrás de ella, todavía vistiendo la camisa blanca que había usado para la entrevista, pero ahora con la expresión relajada de alguien que había hecho su mejor esfuerzo y estaba en paz con cualquier resultado. Invitó cordialmente a todos a pasar a su modesta sala, disculpándose por el tamaño del espacio
pero ofreciendo la hospitalidad genuina, caracterizaba a las familias tapatías tradicionales. El doctor Mendoza, visiblemente emocionado, le pidió a don Esteban que se sentara junto a su esposa. Explicó que en 40 años de carrera médica y administrativa nunca había participado en un proceso de selección que hubiera impactado tanto a todo un comité. Añadió que la decisión que habían tomado era histórica para el hospital y que estaban seguros de que sería transformadora para toda la comunidad. Con una sonrisa que iluminó su rostro, le comunicó oficialmente que había sido seleccionado para el puesto de coordinador de experiencia del paciente del Hospital Universitario San Miguel. El salario sería de 45,000 pesos mensuales, casi 3 veces lo que ganaba como conserje, con prestaciones completas y un presupuesto inicial de 500,000 pesos para implementar sus primicas iniciativas. Esperanza cubrió su rostro con las manos, llorando de alegría y orgullo. Don Esteban permaneció sereno por un momento, como si estuviera procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Luego, con la voz quebrada por la emoción, agradeció profundamente al comité por la confianza depositada en él. Explicó que entendía la responsabilidad enorme que estaban colocando en sus manos, y que se comprometía a honrarla con todo su corazón y toda su experiencia. Añadió que sabía que había mucho que aprender sobre los aspectos administrativos del trabajo, pero que estaba dispuesto a dedicar todo el tiempo y esfuerzo necesarios para estar a la altura de las expectativas. La licenciada Herrera le entregó una carpeta con los documentos contractuales y le explicó que tendría una semana para revisar todo con calma antes de firmar. También le informó que durante sus primeros 3 meses recibiría capacitación intensiva en administración hospitalaria, manejo de presupuestos y sistemas de calidad, además de tener acceso a consultores especializados en experiencia del paciente. La señora Sánchez añadió que el patronato estaba tan entusiasmado con su selección, que habían decidido crear un fondo especial para apoyar sus iniciativas más innovadoras. Explicó que durante años habían buscado formas de hacer que el hospital fuera verdaderamente especial, y que las ideas de don Esteban representaban exactamente la dirección que querían tomar. Don Esteban pidió permiso para hacer una declaración personal. Con Esperanza tomándole la mano, explicó que durante 35 años había soñado con poder hacer una diferencia más grande en la vida de las personas que servía. Había imaginado sistemas mejores, procesos más humanos, formas de hacer que la experiencia hospitalaria fuera menos traumática para las familias. Añadió que nunca había pensado que esos sueños podrían convertirse en realidad, especialmente considerando su nivel educativo y su posición en la jerarquía del hospital. Pero explicó que había aprendido que los sueños más importantes no eran los que se perseguían por ambición personal, sino los que nacían del deseo genuino de servir a otros. Se comprometió frente al comité a dedicar no solo sus horas de trabajo, sino su corazón completo a transformar el hospital en un lugar donde cada paciente se sintiera valorado y cuidado, donde cada familia encontrara apoyo y comprensión, y donde cada empleado pudiera sentir orgullo de formar parte de una institución verdaderamente especial. La velada continuó durante otra hora, con el comité compartiendo sus visiones específicas para los primeros meses de don Esteban en el puesto, discutiendo ideas concretas para implementar cambios y estableciendo un cronograma de reuniones regulares para asegurar el éxito de la transición. Cuando finalmente se despidieron, cada miembro del comité se sentía parte de algo histórico. Habían tomado una decisión valiente que podría transformar no solo un hospital, sino servir como modelo para otras instituciones de salud en todo México. Esa noche, mientras don Esteban y Esperanza celebraban silenciosamente en su cocina, ambos sabían que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre, pero, más importante aún, sabían que tendrían la oportunidad de cambiar las vidas de miles de otras personas en los años venideros. Y así, queridos amigos,
termina la historia extraordinaria de don Esteban Morales, el humilde conserje que demostró que la sabiduría más valiosa a veces viene no de los libros o los títulos universitarios, sino de años de observación silenciosa, compasión genuina y el deseo profundo de servir a otros. La historia de don Esteban nos recuerda que en cada lugar de trabajo, en cada comunidad, hay personas que han desarrollado una comprensión profunda de las necesidades humanas a través de su experiencia diaria. A veces, las soluciones más innovadoras vienen de quienes han estado observando los problemas desde una perspectiva diferente durante años. En el Hospital Universitario San Miguel, don Esteban implementó cambios que transformaron completamente la experiencia de los pacientes. Su programa de embajadores de experiencia se convirtió en modelo nacional, y el hospital comenzó a recibir reconocimientos por su excelencia en atención humanizada, además de su competencia técnica. Pero más allá del éxito profesional, la historia de don Esteban nos enseña sobre el valor de la humildad, la importancia de escuchar y el poder transformador de creer en nuestros propios sueños, sin importar cuán imposibles puedan parecer. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Conoces a alguien como don Esteban en tu vida? ¿Has visto situaciones donde la experiencia práctica ha sido más valiosa que las credenciales formales? Si esta historia te ha conmovido tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal para más historias inspiradoras que nos recuerdan la importancia de la compasión, el servicio y la dignidad humana en nuestro mundo. Te invito a que veas nuestro próximo video sobre la enfermera que salvó un hospital completo con una idea que todos consideraban imposible. Otra historia real, de personas extraordinarias que encontraron formas únicas de hacer la diferencia en el mundo de la medicina. Hasta la próxima. Y recuerda, a veces las voces más importantes son las que han permanecido en silencio durante años, esperando el momento perfecto para compartir su sabiduría con el mundo.